Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria A y B. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura egipcia. Acompáñenme. La literatura egipcia tiene su origen en el antiguo Egipto, en el tercer milenio antes de Cristo. Su temática predilecta es la literatura religiosa, que se conoce como mejor por sus himnos a varios dioses y sus textos funerarios. Recordemos que esta literatura era netamente, profundamente religiosa por la cantidad de dioses en los cuales las personas creían, ¿no? Los egipcios. Sobre todo, sus textos estaban basados en el carácter, tenían un carácter funerario, ya que ellos creían en el más allá, es decir, en la vida después de la muerte. ¿Cuáles son las características principales de esta literatura? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que tenía una temática profundamente religiosa, como lo dije anteriormente, ya que estaba relacionada, se asociaba de alguna u otra forma con la relación entre el hombre y los dioses, o había una vinculación entre Dios y los dioses, es decir, la literatura, la religión, la cultura, estaban basadas en los dioses, se basaba en la afinación o en la creencia que tenía la humanidad en esos dioses. Por lo tanto, se creía que era una comunidad netamente politeísta, por la profunda, por su profundo arraigo a creer en estos diversos dioses, que cada uno tenía una función específica. Otra característica importante es el gusto por lo mortuorio, es decir, por la muerte. Recordemos que en la literatura egipcia, o los egipcios, para ese momento, ellos tenían una esperanza de vida de 32 a 42 años, por lo tanto, morían muy joven, y esto de alguna u otra forma lo aferraba a creer en este aspecto de la muerte o la vida después de la muerte, ¿no? Tenía una filosofía netamente trascendentalista. ¿Qué quiere decir eso? Ellos creían que el ser humano podía trascender después de la muerte y cobrar vida a través del ir, de la existencia del más allá. Es decir, ellos creían en la reencarnación del hombre. Si la persona moría, pero iba a un juicio y cumplía los requisitos, esta persona podía volver a vivir de nuevo. Es decir, para los egipcios, la muerte era también un símbolo de esperanza de vida. Tenía una tendencia panteísta y finalmente tenía un arraigo profundo a la palabra. Recordemos que la palabra jugaba un papel fundamental en la creencia egipcia, ya que en el libro de los muertos especialmente las personas tenían que de alguna u otra forma pronunciar ciertas palabras del libro de los muertos para poder librar algunas dificultades, problemas que se le presentaban en su camino hacia el más allá, o también conocido como el paraíso. Por lo tanto, la palabra como elemento, como símbolo mágico, era muy importante para poder librarse de los hechizos, ¿ya? Pronunciar palabras del libro de los muertos era una especie de mecanismo de defensa, así como para el cristiano, la Biblia o la palabra de Dios, para momentos difíciles, al pronunciarla, nos libera de muchas ataduras. Para los egipcios, el libro de los muertos también era una especie de Biblia que los libraba de las dificultades, de los problemas que se le presentaban en su camino hacia el más allá. ¿Cuáles son los tipos de literatura que se dan? Por supuesto, los himnos y salmos de lamentación, que eran cantos de tristeza y desaliento frente a situaciones muy trágicas. Una de las obras más conocidas y de las que hasta el momento ha dejado un legado importante es El hombre cansado de la vida,
Es una poesía contemplativa compuesta parte en prosa y parte en verso. Aquí les presento un fragmento que les leo a continuación. Loor a ti, oh Nilo, que brotas de la tierra y vienes a alimentar a Egipto, de naturaleza oculta, una oscuridad a la luz del día, que riegas los prados creados por Ra, para alimento de ganado todo, que das de beber a lugares del desierto, distantes del agua. Es un rocío lo que cae del cielo. Es un hermoso poema que tiene parte en verso y parte en prosa. Es un legado importante de la literatura egipcia. Tenemos los poemas e himnos religiosos. Básicamente eran poemas líricos de carácter religioso. Aquí tenemos un ejemplo que también forma parte de ese legado importante de la producción literaria egipcia, como lo es el himno de alabanza a los dioses o el himno al Nilo. Dice así: la muerte está hoy en mis ojos, como cuando un enfermo sana, como cuando se camina después de la enfermedad. La muerte está hoy en mis ojos, como aroma de mirra, como cuando bajo la vela del barco, un día de viento, como el perfume de nenúfares, como cuando te sientas en el margen de la embriaguez. Hermoso himno poético, hermoso poema. Definitivamente esta poesía está relacionada con la idea de la muerte, de la vida que se nos va. Otro tipo muy importante en la literatura egipcia definitivamente lo conforman las epopeyas mitológicas y proverbios morales. Recordemos que esta literatura tiene una parte que tiene que ver con el, libros filosóficos que buscan de alguna u otra forma orientar, ¿verdad? Concientizar y, e enseñarnos, darnos una enseñanza de vida. De allí que nacen este tipo de proverbios como una especie de dichos o refranes de los pueblos, del pueblo egipcio. Como por ejemplo, quien come mucho no puede dormir. Este está relacionado con definitivamente con la idea de opulencia, con la glotonería, ¿verdad? No ser glotones. El segundo dice, el corazón no ha engendrado el odio, las palabras lo han engendrado. Este último está relacionado con la idea de que las acciones humanas son más importantes que lo demás. Finalmente tenemos el libro más importante, digamos, el clásico de la literatura egipcia, el libro egipcio de los muertos, que fue creado básicamente hacia el año 1550 a.C. El libro de los muertos fue desarrollado como parte de una tradición de manuscritos funerarios que datan del antiguo imperio. Es un gran papiro con hechizos mágicos que servía a los difuntos para llegar al más allá, es decir, al paraíso. Recordemos que el libro de los muertos era una especie de Biblia que permitía a los egipcios poder librarse de hechizos, de situaciones adversas que se le presentaban hacia su camino al más allá, en otras palabras, al paraíso. La palabra del libro de los muertos tenía un poder impresionante que le permitía poder solventar ciertas situaciones bastante difíciles que se le presentaban en el camino. ¿Cuáles son las características principales de este libro de los muertos? En primer lugar, contiene muchos sortilegios, que son una especie de fórmula para que el difunto o el muerto pueda resucitar de manera victoriosa los problemas en pos de la vida eterna después de la muerte. También representa o forma parte de la tradición egipcia sobre la filosofía de la vida y la muerte como segunda vida. Es muy largo, su extensión alcanza los 22 a 40 metros de largo, imagínense ustedes. Básicamente es una guía para enfrentar a la muerte.
es una guía, una esperanza de vida, diría yo, para los egipcios, el libro de los muertos. Por ello que representa su obra más importante, su clásico, digamos, el que le permite de alguna otra forma a ellos poder entrar en el paraíso o el más allá. Veamos la estructura. Recordemos que el libro de los muertos eh, pasa por cuatro etapas, o para poder entrar al más allá, según la literatura egipcia, debemos cumplir cuatro etapas, o pasar por cuatro etapas que son muy importantes. La primera etapa definitivamente está la apertura de la boca, ¿verdad? En esta etapa, el difunto entra en la tumba, desciende a los infiernos y el cuerpo recupera el movimiento y el habla. Allí podemos apreciar, ¿verdad?, que hay un Dios que está disponible, que le va a abrir la boca o que tiene la función de abrirle la boca al difunto. Recordemos que el difunto necesita pronunciar palabras del libro de los muertos para poder vencer las adversidades del más allá y poder ingresar al paraíso. De allí la importancia de este primer paso llamado apertura de la boca. Es decir, cuando el difunto fallecía, o el difunto ya estaba en ese lugar, llegaba un Dios que se encargaba de abrirle la boca para hacerlo pronunciar palabras, ya que esto era muy importante porque la palabra era símbolo de poder, de victoria para los egipcios si querían lograr alcanzar la vida y la salvación y poder entrar en el paraíso. Luego viene el segundo paso de este libro de los muertos o para poder entrar en el paraíso, es la confesión negativa. Esta confesión negativa consiste en un interrogatorio frente a los dioses para comprobar que el difunto es digno realmente de poder estar junto a los otros dioses en el paraíso. Recordemos que una vez que pasa la primera etapa, viene la confesión negativa, que esta básicamente es cuando el muerto llega hacia una serie de pequeñas habitaciones en donde se encuentra frente a los dioses para comprobar que el difunto es digno de estar junto a los demás dioses, como lo dije anteriormente. ¿En qué consiste básicamente esta segunda etapa? Consiste en confesar a los 40 dioses que le van a ir preguntando que no ha cometido pecado. Ejemplo, él debe pasar por 40 dioses y cada dios le va a preguntar si ha cometido, si ha robado, si ha matado, si ha hecho algo impuro, y él debe decir que no para poder entrar a la siguiente etapa, que sería la tercera etapa, que sería el famoso juicio de Osiris. En esta etapa, los fallecidos viajan a través del cielo en el arca solar, como uno de los muertos benditos. Por la noche descienden al infinito o al inframundo para presentarse ante el dios Osiris. Aquí se da el juicio de Osiris, que consiste básicamente en el pesado del corazón. ¿Cómo es eso del pecado del corazón? Veamos, recordemos que Osiris es el dios de los muertos y todos los que fallecían o todos los difuntos debían pasar por el juicio de Osiris para poder llegar al paraíso o al más allá. Pero el juicio de Osiris consistía en lo siguiente: recordemos que los egipcios creían o tenían la creencia que en el corazón se encontraba el Ka, que es el alma, es decir, aquello que nos representa como seres y que cuando uno moría, su corazón era aquello que no se podía ocultar, ya que contenía su verdad. Entonces, pesar el corazón era una forma de ver si estábamos aptos o no para poder llegar al más allá, es decir, al paraíso. Por ello que esta tercera etapa tiene una simbología muy especial del juicio. Aquí podemos ver que la balanza simboliza la justicia, la pluma, la pureza y el corazón, el equilibrio emocional del alma. ¿Cómo se daba este proceso? El difunto llegaba al lugar, ¿verdad? Era entrevistado por la diosa Osiris, ella le pesaba el corazón, ¿verdad? Y la pluma de la verdad. La diosa Maat
la pluma de la diosa Maat, que representa la verdad, la justicia y la armonía cósmica. El difunto, digamos que esa balanza, ¿verdad? Tenía que estar en equilibrio, tanto el corazón como la pluma. Si esto no era así, es decir, la balanza se inclinaba más hacia la pluma o hacia el corazón, entonces definitivamente esa persona no podía ser apta para entrar al más allá, sino que este devorador que estaba acá se lo comía, lo descuartizaba y tenía una segunda muerte. No podía entrar al paraíso, es decir, al más allá. Es decir, que era lo que de alguna otra forma eh, indicaba si estaba apto o no la balanza. Tiene que haber un equilibrio entre el corazón y definitivamente la pluma de la diosa Mar. Porque la pluma de alguna otra forma iba a decir si él merecía o no, porque representa la justicia, ¿no? Y el corazón representa el equilibrio emocional del alma. Repito, aquel que no pasaba esta prueba era condenado a un castigo, el castigo de Bumi, que lo devoraba y le causaba otra segunda muerte. Allí podemos ver representado, ¿verdad? De alguna u otra forma, todos los que estaban presentes para el juicio de Osiris. Teníamos el tribunal de los dioses en la parte superior, luego teníamos al difunto, y tenemos al difunto haciendo el juicio, teníamos la balanza de la justicia, si el corazón pesaba más que la pluma, un monstruo lo devoraba, como ya lo dije anteriormente. Aquí tenemos al devorador, aquí tenemos el corazón del difunto, que es muy importante todos los elementos que estoy mostrando acá. Aquí tenemos a Anubis, que era el guardián de las tumbas, está relacionado con la muerte y la vida. Aquí tenemos el corazón del difunto, como ya dije, la pluma de Maat, ya dije que la Maat simboliza la verdad y la justicia cósmica. Aquí tenemos la cruz de la vida, tenemos a Horus, que es el dios del cielo, de la caza y la guerra, es hijo de Osiris. Horus se considera, después de Osiris, digamos, el dios más poderoso, ¿no? También es considerado Horus el Mesías de Egipto, pero su importancia mayor radica es que es considerado por la literatura egipcia como el promotor de esta civilización tan importante. Aquí tenemos Osiris, quien preside definitivamente el juicio como un dios poderosísimo. Tenemos la cruz de la vida, tenemos a Thoth, que es el dios de la escritura y los cálculos, es el quien anota el resultado y calcula si merece o no entrar al más allá. Y como ya los dije, ya mencioné a Horus, que es el dios del cielo, la caza y la guerra, hijo del dios Osiris. Se decía que el dios Horus iba de alguna otra forma a suceder a su padre en el reinado, una vez que éste lo dejara. Y allí vemos la representación del juicio del tribunal para poder entrar al más allá o a lo que consideraban los egipcios el más allá, que es la vida después de la muerte, el paraíso, y tener el privilegio de poder estar junto a los otros dioses. Aquí tenemos los dioses representados, tenemos al dios Ra, que es el dios del sol, de la vida, responsable de la muerte y la resurrección, y también es considerado el creador de la vida, el dios Ra. Tenemos a Isis, Osiris, por supuesto, que sería un dios poderosísimo, en el juicio sería el más importante. Recordemos que el libro de los muertos se considera, tiene varios nombres, tiene dos nombres, el libro de los muertos o el juicio de Osiris, porque tiene que pasar allí, es el paso más importante para poder entrar al más allá. Y finalmente tenemos al Anubis, que es el guardián de las tumbas, relacionado con la muerte y la vida. Anubis. No me queda más nada que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Para mí siempre será un placer guiarlo en este encuentro con los aprendizajes. Quien les habló,
su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.